Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda edición de A la Ciencia, ahora ya casi a puertas del 2021. Soy Arturo García y como ya va a ser costumbre, los voy a acompañar durante los siguientes 60 minutos en el programa. Antes de comenzar el saludo y todo eso, voy a primero agradecer a nuestros amigos de Nacional TV Perú que nos están brindando otra vez la plataforma para llegar hacia donde estén ustedes. De repente están yéndose a algún lugar ya en vísperas de Año Nuevo, están en sus casas escuchándonos, etcétera. También, como siempre, quiero anunciar que este es un programa promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú, que busca promover el pensamiento escéptico y científico a través de la difusión de contenido científico de alta calidad y sobre todo que sea apto para todos. Dicho esto, le doy la bienvenida a Quique, a Daniel y a Jesús para el tema de hoy día. Adelante, muchachos. Buenas noches. Gracias, Arturo. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches, Daniel y Jesús. En este segundo y último programa del año. ¿Qué tema? Contentos de estar acá. ¿Qué tema nos tienen para hoy día, muchachos? ¿Qué secciones? ¿Con qué nos van a iluminar hoy día? Arrancamos hoy día. Bueno, el tema central es inevitable la extinción de la raza humana. Y yo voy a meter por ahí el punto de vista biológico con los virus. Perfecto. Daniel. Yo voy a hablar el tema relacionado a la extinción de la raza humana, pero a nivel bíblico. O sea, voy a hablar del Apocalipsis y un poquito más. Miren ustedes. Y Jesús, ¿qué nos cuentas? ¿Qué noticias van a ver hoy día? Bueno, hoy día vamos a hacer un pequeño repaso de las noticias que han impactado en el 2020 y que posiblemente puedan traer muchas cosas buenas para el 2021 y sobre todo la recomendación de la semana en cuanto a un libro. Esa es una que sección ya lo iremos nueva. Conversando. Esa es una sección nueva. Perfecto. Genial. Perfecto. Me encanta. Qué interesante. Bueno, entonces, lo primero que me gustaría hacer es tratar de resumir un poco el tema, porque obviamente lo que ha dicho Quique, Daniel es bien importante. El tema, como ya lo habrán visto en las redes sociales, y de hecho, de paso, quiero anunciar hoy día que estamos abriendo, a pedido del público, Instagram y el canal de YouTube, donde va a haber contenido también adicional a lo que puedan ver en vivo, para que nos puedan ver en diferido, de repente puedan ver el resumen del programa, que vamos a tratar de armarlos y colocarlos en YouTube. Y en Instagram vamos a tener también Quique, que va a ser nuestro TikToker oficial, va a estar cargando ahí información precisa, siempre sobre el tema que hemos tratado. Y también van a haber fotos, comentarios, distintos tipos de artículos, etcétera, ¿no? Como siempre en Facebook. Entonces, si nos quieren buscar en Facebook es... Daniel, ¿te acuerdas, por favor? ¿Nos puedes decir? Sí. @alaciencia2020. @alaciencia2020 en Facebook. En Instagram estamos como A la Ciencia y van a poder ver el logo del programa, que es el átomo en fondo negro. Y en YouTube también nos pueden buscar como A la Ciencia, el átomo con el fondo negro. Y ahí van a poder ver todo el contenido. Entonces, este es un tema bastante extenso y probablemente vayan a salir varios temas de este programa para siguientes programas, porque nos podríamos quedar literalmente horas discutiendo y imaginando distintos escenarios que podrían ocurrir. Pero me gustaría que al final de este programa podamos responder algunas preguntas, como por ejemplo, si la raza humana se va a extinguir por nosotros mismos, por agentes externos, cuántas veces hemos estado de repente cercano a la extinción y nunca lo supimos, y podemos evitarlo. Y una de las preguntas que me gustaría dejar en el tintero o que ya cada uno la piense es si realmente somos tan importantes en el universo como para pensar que si no estamos, algo va a cambiar. Esa creo que es la pregunta más interesante que me he hecho yo y espero poder responderla al final de estos 60 minutos. ¿Algún comentario, Quique, Daniel, Jesús? ¿Alguna idea? Nada, adelante con el programa. Me encanta la introducción, así que hay que responder a la pregunta formulada de la mejor manera para que todo el mundo nos entienda y formulen preguntas también a la vez. Los esperamos con sus comentarios, por favor, en vivo. Sí, por favor, todos los comentarios, preguntas, los respondemos en vivo.
Estamos felices de escuchar y que nos estén viendo. Entonces, bueno, Y si vamos a podemos, volver. por alguna razón, si por alguna razón podemos contestarlos, lo haremos ni bien terminamos el programa, escribiéndoles. Sí, Sí. a todos Sí. y cada uno. A todos. Entonces, comencemos. Yo creo que lo más importante aquí es comenzar tratando de identificar cuándo apareció el ser humano en la Tierra, ¿no? Contrario a lo que algunas personas, la Biblia dice, la Tierra tiene 4.500 millones de años. Eso es mucho tiempo. En estos 4.500 millones de años, los seres humanos hemos aparecido aproximadamente 300.000 años. Hace 300.000 años estamos en la Tierra, ¿no? Entonces, somos en realidad una especie relativamente nueva. De acuerdo a las Naciones Unidas, alrededor de cada año se extinguen aproximadamente 10.000 especies. De repente, en algún momento, la raza humana, la especie humana, será una de las 10.000 especies que se extinga en un año. No lo sabemos. Pero lo que es importante es entender que el concepto de extinción es un concepto que en el planeta Tierra y en el universo siempre va a existir. Es normal. Las especies nacen, aparecen, tienen un tiempo y por distintas razones, sean ajenas o propias, desaparecen. De repente el ser humano desaparece en los próximos 10.000 años y la Tierra seguirá ahí, y seguirán habiendo animales y seguirán habiendo otros tipos de organismos. Quizás la vida vuelva a resurgir, quizás no, quizás en otro planeta, no lo sabemos. Partiendo de ese punto, me gustaría simplemente tratar de dividir, hemos tratado de dividir los escenarios posibles, porque hay miles de escenarios posibles, pero hemos dividido dos escenarios, los que suceden por mano propia, es decir, del ser humano, y los que suceden por agentes externos. Entonces, me gustaría comenzar, por ejemplo, con el cambio climático, ¿ya? El cambio climático en realidad es un híbrido, es una mezcla de factores, porque siempre vamos a escuchar que el cambio climático, que es malo, que estamos destruyendo nuestro planeta. Y sí, es verdad, el ser humano tiene una injerencia sobre el cambio climático, pero el cambio climático, primero, es normal, es un proceso que ha ocurrido antes y va a seguir ocurriendo en los siguientes años que la Tierra esté por aquí. Y nosotros somos un factor que lo que está haciendo es acelerarlo. Ese ahí es el problema. Entonces, la palabra clave aquí es equilibrio, en realidad. Por ejemplo, el efecto invernadero, normalmente asociado a temas negativos, no es tan negativo como creemos. Gracias al efecto invernadero, la temperatura en la Tierra es una temperatura que permite que nos desarrollemos como nos estamos desarrollando. Sin el efecto invernadero, la temperatura en la Tierra sería de aproximadamente menos 19 grados. Sería un mundo bastante difícil y bastante diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, también vemos ese tema. Y uno de los temas que siempre, los conceptos que siempre nos equivocamos cuando hablamos de cambio climático, tiene que ver con la diferencia entre tiempo y clima, porque son dos cosas totalmente distintas y normalmente las mezclamos. Para hacerlo rápido, el tiempo es un análisis de factores en un corto periodo. Es decir, por ejemplo, sabemos que en verano hace relativamente calor, unas temperaturas aproximadas de 20 y tantos a 30 grados. Eso es más o menos el análisis del tiempo. Pero el clima es un análisis mucho mayor, mucho más amplio y en un tiempo mucho más largo. Entonces, por ejemplo, vamos a escuchar a algunas personas que niegan el cambio climático que dicen, oye, pero sí hay calentamiento global porque hay días fríos en verano. Bueno, ese es un error clásico de alguien que no sabe diferenciar entre tiempo y clima. Por supuesto, pueden haber días fríos y días cálidos en invierno o en verano. Es parte de la variabilidad del clima, eso sucede. Pero en el tiempo eso no va a pasar. Si nosotros vemos de que empieza a haber muchos días calientes a lo largo de muchos inviernos, entonces sí estamos hablando de un cambio climático. Por eso el nombre, ¿no? Cambio climático en el largo plazo. Y de este tema podríamos quedarnos hablando mucho tiempo, pero vamos a tocarlo superficialmente. Lo vamos a ver más adelante, de repente en otro programa. El otro factor que me gustaría tocar es el universo, ¿no? Porque podríamos también quedarnos, horas de horas hablando sobre 1000 formas de morir a manos del universo, porque de verdad hay millones de formas que la Tierra puede desaparecer. Y aquí vamos a responder de repente una pregunta de si en realidad estamos destinados, condenados, o si es inevitable la extinción del ser humano. Sí y no. ¿La Tierra tiene fecha de caducidad? Sí, lamentablemente.
tenemos aproximadamente dos escenarios que están totalmente comprobados y que van a pasar, pero van a pasar en aproximadamente a 4.500 a 5.000 millones de años, o sea, falta muchísimo. Pero si no estamos preparados para esa época, lo más probable es que desaparezcamos. Entonces, el primer escenario. El primer escenario es el Sol. El Sol es una estrella, el Sol en algún momento va a morir. Y las estrellas mueren de distinta manera. El caso de nuestro Sol se va a convertir probablemente en una gigante roja. Una gigante roja es un tipo de... es un estado en el cual pasan las estrellas y es un estado en el cual la estrella empieza a agrandar su tamaño. Cuando esta estrella va a agrandar su tamaño, evidentemente vamos a estar a una distancia ya no muy segura del Sol y todo lo que vive en la Tierra va a desaparecer. Probablemente inclusive mucho antes de que esta estrella crezca, ¿no? El otro caso es que nuestra galaxia está en rumbo de colisión directa con la galaxia de Andrómeda. Y la galaxia de Andrómeda es bastante más grande que la de nosotros. Y va a ser un choque. Va a ser un choque bastante violento. Y probablemente la Vía Láctea no se va a llevar las mejores, digamos, no va a quedar bien parada. ¿Verdad? Correcto. Y tenemos que estar preparados para eso. ¿Cómo estar preparados? De repente tendríamos que hablar de que en algún momento la especie humana va a tener que salir del planeta. Y eso es un tema para otro programa, ¿no? Sí. Si de verdad estamos cerca de eso. Y finalmente es el tema que Hollywood ha tocado muchísimas veces, que es el tema de los asteroides, los meteoros, todo eso. Ahora, quiero tomar un tiempito porque ustedes saben que asteroide, meteoro, meteorito son conceptos distintos, ¿no? O sea, no son lo mismo, mucha gente los confunde. Cometa también, pero cometa es un poco más simple. El cometa es un cuerpo celeste que está compuesto de hielo y gases en su interior y cuando pasa cerca del Sol, por el calor, los gases el hielo se empieza a derretir y los gases empiezan a aflorar y genera esta cola, esta estela que se ve, ¿no? Que es el cometa, ¿no? El programa anterior hablamos del cometa Halley, que parecía, para algunos podía haber sido la estrella de Belén, ¿no? Esa cola característica del cometa cuando se acerca a una estrella. Luego están los meteoritos, los meteoros y los asteroides. Simple, asteroides es el cuerpo que está rondando en el universo, vagando. Meteorito es meteoro es el que ingresa a la atmósfera terrestre y se quema por la fricción. Y meteorito es el que llega a tocar la superficie, ¿no? Entonces, Hollywood siempre juega con estas cosas, ¿no? De que cae un meteorito en la Tierra y desaparecemos todo. Y que es cierto, la Tierra ha recibido impactos de meteoritos antes. Uno de ellos acabó con los dinosaurios, ¿no? Y de repente, uno de ellos comenzó todo, que también es interesante, ¿no? Lo que puede haber iniciado todo también lo puede haber terminado, ¿no? Y aquí podría hablar de repente, Daniel, si quiere hablar un poco del tema del arca, ¿no? Porque cómo sobreviviríamos a un impacto de un meteorito, tendría que ser una especie de arca, ¿no? Como en 2012. Mira, sobrevivir al impacto de un meteorito es bastante complicado. Acuérdate que cuando impactó y destruyó a los dinosaurios no los mató inmediatamente a todos, sino que fueron muriendo porque primero murieron las plantas, después murieron los herbívoros que no tenían de qué alimentarse y consecuentemente murieron los carnívoros porque no tenían herbívoros que comer y así sucesivamente. Entonces es un tema muy extenso. Efectivamente, es un tema así complicado. Y bueno, no quiero hacer más cherries al libro de Víctor, pero hay un capítulo que hablan sobre el arca de Noé, ¿no? Y Quique, que no lo he leído, pero lo va a leer dentro de poco. Recién me lo han traído hoy día, recién ha llegado después de una semana. Sí, bueno, ahí vas a leer el capítulo y te vas a... Sí, es un buen capítulo. Se llama Vas a necesitar un barco más grande. Genial. Perfecto. Bueno, y para terminar el tema de los asteroides y eso, ¿no? Si a alguien le interesa, de hecho la NASA tiene un programa que se llama, es un programa de defensa planetaria y se llama Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria. Existe. Y lo que hacen es básicamente monitorear cuerpos celestes cerca de la Tierra, analizan sus trayectorias y ven si efectivamente se encuentran en riesgo de colisión. Aparentemente, de acuerdo a ellos, hasta los siguientes 100 años no hay ningún riesgo de colisión directa con la Tierra. Ninguno. Así que podríamos estar tranquilos. Sin embargo, sabemos de que
En el universo hay tantos cuerpos celestes de que de repente uno se escapa y se terminaría todo muy rápido, ¿no? Lo cual sería terrible a nosotros, pero así es el universo, ¿no? Es impredecible, es impredecible. Completamente. Completamente. Y finalmente hay dos temas más que hemos considerado. La invasión extraterrestre, que en realidad es muy corto porque es bien simple el tema, es si de verdad viene una raza alienígena con la tecnología a querer eliminarnos como estamos ahorita, no hay mucho que podamos hacer. Sería como tirarle flechas a un tanque, básicamente, la diferencia tecnológica. Así que por ese lado no hay que preocuparnos porque no podemos hacer absolutamente nada. Y finalmente, también tocado por Hollywood, es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Si en algún momento, que ya existe la inteligencia artificial, pero si en algún momento podemos desarrollar una inteligencia artificial lo suficientemente consciente que pueda razonar y decidir eliminarnos para ella subsistir, ¿no? Como en el caso de Odisea en el espacio, o como en el caso de Terminator, si queremos algo más cercano a nosotros, ¿no? Los expertos dicen de que no, de que en el futuro cercano no va a pasar eso y que va a ser muy difícil. Y yo me pregunto también, ¿cuál sería la razón para crear una inteligencia artificial que tenga conciencia de sí misma, ¿no? Que es aparentemente lo que diferencia al ser humano del resto de animales, el tema de la conciencia. Entonces, no le vería un sentido a hacerlo, pero yo no soy un experto en inteligencia artificial, entonces eso es un tema que podremos tocarlo también más adelante. Eso es más o menos nuestras hipótesis de lo que podría ocurrir. Entonces, me gustaría ahora pasar con Kike o con Daniel, porque ellos también tienen otros escenarios mucho más interesantes, creo, y van a poder explayarse mucho mejor. En el caso que Kike, que es biólogo, nos va a poder hablar sobre el tema de los virus, el tema de, por ejemplo, los zombies, ¿no? ¿Hay zombies en la naturaleza? Sí, sí hay. Entonces, Kike, te dejo para que sigas. Gracias, Arturo. Totalmente lo que dices. Es algo impresionante lo que uno puede descubrir en la naturaleza y que escapa de la cultura popular, con esto de los zombies. Pero hablando de la pregunta central, si nos extinguiríamos por alguna de estas causas, yo he elegido hablar sobre los virus. ¿Realmente una pandemia podría extinguir a la raza humana? Volvamos desde el inicio con todo esto del coronavirus y la pandemia que nos ha azotado este año. Bueno, la palabra más buscada del 2020 en el buscador de Google, y es de esperarse, ha sido coronavirus. Por lo que explicar a estas alturas un poco qué es un virus y es una pandemia quedaría un poco desfasado, pero refrescémonos un poco. Un virus es un agente infeccioso microscópico, una partícula con material genético en su interior, incapaz de reproducirse fuera de una célula fuera del organismo. Y pandemia viene a ser la propagación mundial de una enfermedad, que en este caso ha sido la causada por el SARS-CoV-2, o popularmente conocido como coronavirus. Ojo que los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar enfermedades en animales y humanos. Y uno de ellos es este SARS-CoV-2, protagonista de la pandemia de este infame año 2020. Bueno, ¿qué posibilidades habría que una pandemia nos extermine? Según el virólogo español Luis San Juanes, considerar el exterminio de la raza humana por este medio es muy improbable. ¿Por qué? Porque siempre van a haber sobrevivientes. Además, según sus palabras, lo más estúpido que puede hacer un virus es matar o aniquilarnos a todos, porque no tendría cómo transmitirse después. O sea, si elimina el transmisor, en este caso nosotros, ya no va a ser posible su propagación. Y para este experto, si existiera la posibilidad que una enfermedad arrase con los 7 millones de personas aproximadas que habitan el planeta Tierra, ya nos habríamos muerto hace mucho. Para que un microorganismo invasor sea extremadamente peligroso, tiene que ser demasiado virulento, contagiarse de persona en persona y a través del aire. Por ejemplo, en la famosa pandemia de la gripe española en 1918, la peor de la historia de la humanidad, murieron un aproximado de 30 a 40 millones de personas.
que supuso algo del 1,8% de la población mundial. Y eso significa que más del 98% sobrevivió. Pero, ¿cuáles serían las causas más específicas los motivos por las que un virus o una pandemia de algún virus no nos aniquile? Según el portal de divulgación Médico Plus, enumeraron 5 los motivos. 1, que ningún virus quiere en realidad matarnos. Los virus, como ya les he dicho, necesitan de estar en nuestro interior para poder replicarse, reproducirse. De lo contrario, no sobrevivirían. Necesitan de las células para poder perdurar, reproducirse en su interior. De lo contrario, si nos matan a todos, mueren también ellos. Claro. Y a nivel evolutivo, los virus más agresivos son los menos exitosos. Es por ello que el virus de la gripe o el resfriado común son muy frecuentes todos los años, porque son leves, no causan mucho daño. 2, siempre hay personas inmunes. Esto es algo que aún no está muy claro del por qué pasa esto, pero se da. Incluso en aquellos virus de nueva aparición que tienden a ser más agresivos inicialmente hasta que se adaptan a través del tiempo a nosotros. Y se balancean. Además que la propagación de un virus no llega a todos los rincones del planeta. Siempre van a haber rincones aislados con su población de seres humanos que no van a contraer la enfermedad. Bueno, el tercer motivo sería que la medicina siempre va a estar al alcance para protegernos. Hemos sobrevivido a pandemias mucho más agresivas anteriormente que la actual, sin tener tantos avances en farmacéuticas, tecnología, tratamiento. Miremos nada más el escenario de las vacunas de este año sacadas en tiempo récord. O sea, gracias a la tecnología y al interés y a los fondos que hay para que esta pandemia acabe de una vez. Como cuarto motivo, hemos tomado realmente conciencia de la importancia de la higiene. Si miramos al pasado, por ejemplo, de nuevo a la gripe española de 1918, eran escenarios de guerra, pobreza, falta de recursos. No había una mayor conciencia, ahora la hay. No en su totalidad, pero sí en comparación con estas épocas pasadas. O sea, lo primordial, lavarnos las manos. Creo que lo hemos aprendido hasta el cansancio este año. Sí. Como 5 motivos, tenemos que hay una relación de a mayor agresividad, menor facilidad de transmisión del virus. Existe esta relación directamente proporcional entre la agresividad de un virus con respecto a su capacidad de propagarse. Por ejemplo, el virus del resfriado se propaga fácilmente de persona en persona, sin embargo es muy leve. En contraste, uno de los virus más letales que hay, como el ébola, su propagación es muy baja. El contagio se da a través de contacto directo con los fluidos de la persona infectada y con un riesgo muy bajo. Otra cosa fuera de que se transmita a través del aire, ahí sí estaríamos un poco fregados. Muy complicados. Sí. Por lo tanto, un virus con la capacidad de propagarse muy rápido no puede ser tan letal como para acabar con nuestra especie. De la misma forma, uno cuya letalidad, digamos, es muy alta como para extinguirnos, tendría una capacidad de transmisión muy baja que nunca llegaría a infectarnos totalmente. Y como conclusión a la pregunta general que se hizo al principio, ningún virus conseguirá extinguirnos de forma masiva. Lo que se tiene que hacer en estos casos, o como en esta pandemia, es proteger a la población vulnerable a la enfermedad y frenar el avance para que ellos, principalmente ellos, no corran el riesgo o el peligro de perecer. Es cierto también que vendrán más pandemias a medida que sigamos este ritmo de destrucción de ecosistemas, ¿eh? Un ejemplo claro es la deforestación, aparte de muchas más. Con esto rompemos esa barrera natural que hay entre virus silvestres y que puedan saltar fácilmente hacia nosotros. El 70% de las enfermedades humanas vienen de virus, bacterias o parásitos animales. Entonces es posible que la próxima pandemia ya esté circulando en alguna zona, digamos, rural de Asia o tal vez de Latinoamérica, en la Amazonía, que también hay deforestación, hay tráfico ilegal de animales para el mercado negro. Entonces, todo esto es una destrucción de barreras naturales.
y estos virus tienden a saltar más rápido y con mayor facilidad hacia humanos, a falta de animales autóctonos a los que infectar. Ahora, hay que jugar un poco con este tema que preparé a continuación. Un escenario de apocalipsis zombie. Voy a ver si es que ahora puedo mostrarles algunas imágenes. Ya, voy a compartir pantalla. A ver. A ver, ¿se ve ahí que estoy compartiendo pantalla? No lo sé. Pero nos puedes seguir contando para ver, para que todo el mundo escuche, entienda, porque es un concepto bien interesante. El apocalipsis zombie es algo que está muy marcado en la cultura popular. Es algo que ahorita, si lo hablamos, nos convertimos en geeks totalmente, porque lo hemos visto en películas, en libros, series de televisión como The Walking Dead. ¿Pero será posible o solo queda en el plano de la ciencia ficción? Para esto hay que definir lo que es un zombie. Bueno, con nuestras propias palabras, sin necesidad de ir a la Wikipedia. Un muerto viviente, entre comillas, que infecta a otros a través de una mordedura y que se alimenta de carne humana o cerebro. Perdóname que te corte. El agente infeccioso, por lo general, nos muestran que es un virus. Ahí te quería decir algo. Definiendo apocalipsis zombie, sería el escenario en el que se produce una invasión masiva de estos zombies en la Tierra. Analizando la definición de muerto viviente, creo que esta paradoja en la naturaleza no estaría tan bien aceptada, ya que, o sea, un ser muerto, cuyas células están muertas, no va a tener necesidad de consumir alimento para obtener energía, porque está muerto. Por lo que esta parte de la definición quedaría descartada. Pero la imagen de un ser vivo que no tiene autonomía de su cuerpo, porque un agente patógeno X, ya sea virus, parásito o bacteria, ha tomado control de su sistema nervioso, obligándole a contagiar a otros a través de una mordedura, no sería tan descabellado, porque ¿qué me dicen de la rabia? En la rabia del virus, cuando una persona o animal se infecta, generalmente los animales mamíferos, pasa exactamente lo mismo que en los animales y personas infectadas, digamos, por un virus zombie. Es más, el mito de los zombies en sí ha nacido o se ha inspirado del virus de la rabia. Y bueno, lo más loco que les voy a contar a continuación es que en la naturaleza existen casos de zombificación. La ciencia ha descubierto que tanto hongos, bacterias, avispas, parásitos pueden hacer esto a otros animales. Como primer ejemplo, tenemos a la avispa esmeralda. La avispa esmeralda es una avispa hembra que ataca a una cucaracha y le inyecta su veneno en el cerebro. Este veneno impide que la cucaracha controle su propio comportamiento y lo más alucinante es que cuando los músculos de la cucaracha se recuperan, o sea, después de haberle inyectado el veneno, esta ya no puede generar la voluntad de moverse por sí sola. Es entonces cuando la avispa aprovecha, agarra a la cucaracha por la antena y se la lleva a su madriguera. Y la cucaracha obedece. La cucaracha en sí está caminando hacia su propia muerte porque en la madriguera la avispa le va a depositar un huevo que al nacer la larva se va a meter dentro de su organismo y va a comenzar a devorarla viva por dentro. Y luego va a salir desde dentro del organismo de la cucaracha. Entonces es una cosa muy loca que encontramos en la naturaleza, uno de los varios casos que hay. Ahora, el siguiente, el Toxoplasma gondii. Este es un parásito conocidísimo por provocar la toxoplasmosis y que está vinculada a los gatos como hospedero final. Este parásito reside mayormente en los intestinos y produce ooquistes que son expulsados a través de las heces.
Una pregunta, Arturo. ¿Se me está viendo bien? Porque me parece que se me habla, Sí, se habla te un veo poco bien, te veo bien, no te preocupes. Te quería solamente... Moléstame, normal, ¿no? Porque Sí, siento sí, que sí, estoy sí. hablando solo y quiero No, y también... no, estamos acá todos, estamos acá todos. Si no, yo te quería hacer una corrección, no una corrección, no es una corrección. Lo que pasa es que al principio dijiste muertos vivientes y zombies, ¿no? Y si hay algún fanático de, en realidad, de ese género en el cine, te va a corregir, porque sí hay una diferencia, ¿ya? Pero es un tema ya muy... Hablando de cine. Sí, sí, sí. O sea, porque los zombies son los que caminan lento, ¿no? Y son estos seres medios no muertos, no están muertos, ¿no? Y los muertos vivientes sí son muertos real, ¿no? O sea, sí están muertos de verdad y caminan y saltan y hacen todo, ¿no? Esos serían los muertos vivientes. Pero bueno, sí, o sea, en realidad, como dice Quique, es súper interesante. Yo, por ejemplo, que como pueden ver, de repente atrás tengo un PlayStation, saben que hay un montón de juegos, ¿no? De eso, Resident Evil, por ejemplo, The Last of Us, que creo que es muy cercano al concepto que decía Quique sobre los hongos, ¿no? Que se Justo voy a llegar acercan ahí. a... Sí, se acerca, ¿no? En Last of Us es una infección tipo hongo, ¿no? Que se Sí, sí, acerca sí. se mete a cada persona y lo... Y yo le quería hacer la pregunta aquí, que eso, ¿qué tan cercano puede ser, no? O sea, ¿qué tan real es? ¿Podría ocurrir? Si quieres me salteo porque yo justo voy a llegar a Dale, dale, hablar dale, dale. sobre este hongo que también pasa en la naturaleza y por lo cual este videojuego ha sido inspirado. Ujú. Pero sí, ahora te respondo la pregunta. Perfecto. Me quedé en Toxoplasma gondii, que es un parásito de los gatos. Ya, estos expulsan los quistes de este parásito a través de las heces y sobreviven en el ambiente, pueden hacerlo durante varios meses. Si son ingeridos, los esporozoos, que es un estado del ciclo de este parásito, una vez dentro, pueden infectar a la mayoría de mamíferos que los ha consumido, incluyéndonos. Ahora, ¿dónde está la zombificación aquí? Se han visto casos en donde estos zooquistes son consumidos por ratones o ratas y el parásito se desarrolla en su interior e invade el cerebro de la rata, alterándolo para que pierda el miedo hacia los gatos y se sienta atraído por la orina de estos animales. Generalmente en condiciones normales un ratón tiene miedo a estos felinos, es más, el olor a gato los ahuyenta. Pero el parásito altera esto, entonces ellos pierden el temor y se sienten atraídos por el olor, haciéndolos susceptibles a ser devorados por los gatos. Y así el parásito haría que entraría al organismo del gato para completar el ciclo y reproducirse en los intestinos del felino y finalizar el ciclo vital. Y volver a repetir otra vez con los quistes saliendo por las heces, un mamífero consumirlo, en este caso ratones, y así, y volver. Es un ciclo. Un ciclo muy, muy, muy alucinante. Ahora, el caso de los hongos, lo que les estuvo hablando Arturo. El hongo en específico se conoce como Ophiocordyceps unilateralis. Este hongo Ophiocordyceps infecta a unas hormigas, generalmente las hormigas madereras o carpinteras, como también se les conoce. Las esporas de este hongo caen de un árbol sobre la hormiga. Cuando la espora está en el exoesqueleto de la hormiga, cae sobre su exoesqueleto o cutícula, rápidamente la disuelve un poco y se inserta dentro de su organismo y crece dentro de esta hormiga, invadiendo el cuerpo. En poco tiempo, consigue alterar el comportamiento de la hormiga. Al parecer, este hongo consigue crear su propio, o formar su propio sistema nervioso central dentro de la hormiga y la controla cual titiritero, guiándola a un punto específico del bosque. Y para esto la saca de la colonia y la coloca en una hoja a unos centímetros del suelo, que pueden ser unos 25 centímetros sobre el suelo.
y ordena a la hormiga que muerda una vena de la hoja, lo que le facilitaría una buena posición para matarla a la hormiga y salir desde la parte posterior de la cabeza en forma de un tallo, el hongo, del que lloverán esporas. Y estas esporas caerán encima de otras hormigas que pasan por debajo de la hoja. En otras palabras, coloca la hormiga justo sobre los senderos de la colonia por las que las esporas van a repetir el ciclo una y otra vez. Ahora, ¿podría pasar algo así en los seres humanos? De eso se trata el videojuego de The Last of Us, del que hablaba Arturo, en el que una mutación de este hongo infecta a personas, a seres humanos. Pero ahora, que se produzca este escenario en la naturaleza con nosotros, no sería una amenaza real, pues estos hongos han evolucionado muchísimos años con estas hormigas. O sea, han surgido juntas, o sea, han coevolucionado. Y nosotros no hemos coevolucionado con este tipo de hongo como para que salte y nos infecte en algún momento y acabemos como las hormigas. Por eso mismo no están adaptados para infectarnos. Y no bastaría con una sola mutación para lograr esto, como controlarnos así como lo hacen con las hormigas. En todo caso, podríamos especular sobre que en algún futuro llegase a aparecer por selección natural o por modificación genética un tipo de virus que logre provocarnos una zombificación, así como lo hace la rabia. De todas formas, ya tenemos a este virus, que es la rabia, entre nosotros con la misma patogenia y sintomatología que un virus zombie. Y eso Arturo, Daniel y todo nuestro público. Espero que les haya fascinado así como yo me he sentido al contarles. Parece muchas veces, ¿no?, que la realidad está más cerca, ¿no?, de lo que creemos. ¿No? Sí. O sea, siempre los zombies, pero bueno, sí existe, ¿no? La naturaleza, de repente no a nuestro nivel como especie, pero está más cerca de lo que creemos. Supera la ficción. La realidad supera la ficción muchas veces. Solo basta mirar un poco la naturaleza y voilà, ahí están. Sí, de ahí hay varios temas ya para hablar en el futuro, ¿eh? Me parece sí. De una cosa pequeña sale un montón. Sí, sale demasiado. Lo maravilloso. Está excelente. Daniel, sí, cuéntanos. Bueno, esta es una de las ocasiones en que quisiera que el programa cuente con más tiempo, ya que vamos a hablar ahora de uno de los libros más importantes y complejos de la Biblia. Me refiero a, bueno, tenemos que estar sintonizados con el tema de hoy, o sea, todo lo que es fin de la era, fin de la raza humana, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a tratar de sintetizar los hechos más importantes y nuevamente extiendo la invitación a todos para que investiguen, hurguen, refuten y compartan sus descubrimientos, que pueden también servir de material para los siguientes programas. Como les dije hace un momento, el libro es el Apocalipsis, o también es conocido como el libro de las Revelaciones. Este tiene la particularidad que es el único del Nuevo Testamento que tiene una orientación netamente profética. ¿Okay? Es un libro bastante complejo, empezando por descifrar su autoría, quién es el autor, ¿no? Ya que el autor es identificado como Juan. ¿Pero qué Juan? Y él mismo menciona a Juan que estaba algo así como desterrado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo en la isla griega de Patmos. Yo también quisiera ser desterrado ahí, o sea, qué rico, en la isla griega. Bueno, se puede inferir que quizás haya sido el apóstol San Juan, pero no hay una certeza alguna, ya que solo, como dije, se menciona el nombre. Y para terminar la discusión de la autoría, la Iglesia Católica, como solía hacer con casi todos los conflictos por eventos no claros o contradicciones, en el año 633, en el Cuarto Concilio de Toledo, decretó que el Apocalipsis era obra de San Juan y que, por tanto, debía tomarse como obra divina. Y quien diga lo contrario, pues el castigo más suave al que sería acreedor sería la excomunión. Históricamente hablando, este libro fue escrito a finales del siglo I o a inicios del segundo, por ahí. Y esa época coincide justo
en la época en que las persecuciones romanas contra los cristianos se hicieron más regulares. Y es por ello que en algunas partes del libro se menciona que se debe mantener la fe, ya que la recompensa final sería una nueva Jerusalén. Algo así, haciendo un paralelo como las 72 vírgenes que se les prometen los kamikazes, que se inmolen en nombre de Alá. Y haciendo, bueno, un paréntesis, ¿saben qué se ofrece a las mujeres que también se inmolen en nombre de Alá? Se le ofrece un solo hombre que las va a satisfacer por siempre. No. O sea, a los hombres se le ofrecen 72 vírgenes y a las mujeres se le ofrece un hombre. O sea, injusto, ¿no? ¿Qué tal injusticia? Sí, realmente. Tremendo. Siguiendo con el Apocalipsis, este libro controversial fue aceptado como tal en el año 382 por el Papa Dámaso I, pero tuvo varias reconfirmaciones a lo largo de la historia, siendo la última de la que tenemos conocimiento en el año 1546 en el Concilio de Trento en Occidente. En Oriente es otra historia, ya que no fue incluido hasta el siglo IX, pero aún actualmente es el único libro del Nuevo Testamento que no se lee como parte de la liturgia en la Iglesia Ortodoxa. Bueno, hasta ahí un poquito de historia y controversia entre quienes lo escribieron hasta su aceptación para que aparezcan en las últimas páginas del libro más vendido, pero no precisamente el más leído de la historia. Dentro del Apocalipsis existen personajes, unos más populares que otros, definitivamente, pero cuya importancia en esta historia de fin de los tiempos es imprescindible mencionar. Haremos referencia a 3 de ellos. Empecemos con el que casi todos conocen, el más común, el más... ¿A quién me refiero? Me refiero a la bestia y su famosa marca, el temido 666. Algunos estudios afirman que el número 6 es considerado un número de imperfección, porque le falta 1 para ser perfecto. O sea, consideran que la perfección es el número 7. Ese número, dicho número, el 7, se menciona en la Biblia más de 300 veces. Por ejemplo, acá yo les doy algunos ejemplos. En 7 días se creó el universo. Tienes razón. Claro. El faraón de Egipto que vio en sus sueños, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. 7 plagas de Egipto también, ¿no? Las 7 plagas de Egipto. Jesús multiplicó 7 panes entre 4.000 personas y aún sobró. Qué buena levadura la de esos tiempos, muchachos. Imagínense. También están las 7 frases pronunciadas por Jesús en la cruz, etcétera. Hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, el 666 sería una imperfección por triplicado, lo cual, como argumento, no me termina de convencer particularmente. Otros autores buscan hacer coincidir el número con personajes históricos de la época, basados en un juego numérico que se llama gematría, que se hacía con las letras del alfabeto griego. Y bueno, desarrollando una serie de secuencias, este número nos llevaría a Domiciano. ¿Quién fue Domiciano? Fue famoso por perseguir a los cristianos justo en la época que se escribió el Apocalipsis. Esta explicación se me hace un poquito más sensata. Entonces, hay que analizar, ¿no? Porque dice, otras investigaciones también dicen que el número es equivocado, que no es el 666, sino 616, 616, ya que con estos juegos numéricos se relacionan a varios césares romanos, ¿ok? Uno de ellos es Calígula, por ejemplo. Otras interpretaciones también relacionan al 666 con fechas. Y acá llevamos un poco al tema de la especulación. Es como cuando uno va al bosque de rocas de Cumbemayo en Cajamarca y el guía entusiasmado te dice, ¿no? Mira esa roca, ves el perfil del Inca y por más que te pares de cabeza no encuentras el dichoso perfil. Pero para no quedar como bobo, entre todos los que encontraron al Inca dices, sí, y encima dices como sorprendido, pucha, qué bonito, ¿no? O sea, es como seguirle la cuerda. Bueno, Daniel, tú sabes que existe un tema similar en Marte, ¿no? Cuando hablan sobre sobre las caras en Marte, ¿no? Son unos cráteres, ¿no? Claro. Pero eso tiene una razón también, ¿no? Evolutiva, que es para estar atentos al peligro, ¿no? O sea, estamos diseñados, nuestro cerebro, para poder identificar rostros, ¿no? Es un fenómeno que se conoce como pareidolia, donde crees ver formas, características que te rememoran a algo, pero en realidad no tienen nada que ver. Es un fenómeno que nos pasa siempre, pareidolia. Sí. Es lo mismo que ocurre cuando de repente
que estás en el lago Ness y crees ver a un monstruo y en realidad ha sido un tronco o una ola grande o por la estela de un barco que he dejado. Es la pared. Correcto. Bueno, siguiendo con el tema de los personajes, hemos mencionado uno. Otro personaje de los que podemos mencionar son los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Montando cada uno un caballo de diferente color. Y bueno, haciendo un recordaris del significado de los colores, se podría inferir que el caballo negro simboliza la pobreza y la hambruna. El amarillo, enfermedad o muerte, y el rojo significa sangre o guerra, ¿no? El blanco para algunos estudiosos representa a Cristo, ya que se hace mención que lo monta, en la Biblia dicen, el que lo monta se llama fiel y verdadero. Actualmente un artículo de la Universidad de Singapur describe a los 4 nuevos jinetes del Apocalipsis en tiempos modernos. ¿Y cuáles son? Los nombran como la superpoblación, la globalización, la hiperconectividad y las cadenas de suministros limitadas y centralizadas, que todo en conjunto nos llevaría a una autodestrucción en que esta pandemia que vivimos sería solo uno de los desencadenantes. Da algo que pensar, ¿no? Y por último, otra mención que se hace en el Apocalipsis y que en la actualidad sí la podemos relacionar y la vemos representada muchísimo, se trata de la mujer vestida de sol y el niño. Esta mujer aparece embarazada y a punto de dar a luz, y un dragón está al tanto para cuando el niño nazca, devorarlo y le sirva de alimento. Lo curioso de la descripción que se hace de esta mujer es primero que está vestida de sol, o sea que irradia cierta iluminación, y dice que la luna se encuentra debajo de sus pies. Sobre su cabeza tiene una corona de 12 estrellas, vayan imaginándose. Luego, más adelante el relato dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, etcétera, etcétera. Si nos detenemos a pensar un momento, ¿qué imagen actual representa aproximadamente dicha descripción? La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. En la imagen se puede ver un ángel cargando la luna. Y como dato curioso, a la persona que supuestamente se le apareció la Virgen, se llama Juan Diego, acá tengo el nombre, Juan Diego, ahí está la pronunciación, Uautlatoatzin. ¿Por qué hago énfasis en el apellido? Porque dice, esa palabra, que no la quiero volver a leer, dice, significa águila que habla. ¿Coincidencia? Ahí vemos algunas. Entonces, algunas sectas, / religiones, / iglesias, intentan infundir temor entre sus seguidores, asegurando que ya están apareciendo señales de antes del fin del mundo y por lo tanto paga tu diezmo a tiempo y no acumules más de lo necesario. Una de las menciones más comunes lo hacen en Mateo 24, del 6 al 8. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Trágico, ¿cierto? Pero les pregunto, ¿acaso recuerdan algún pasaje en nuestra historia humana en la que no hayamos tenido conflictos o guerras? Somos una especie belicosa que siempre anda peleando y yendo a la guerra. Entonces, esa mención es demasiado genérica, porque puede referirse a cualquier momento de nuestra historia. Sin embargo, las sectas, / religiones, / iglesias, tratan de asustar a sus fieles, dándoles como primicia las guerras actuales y mostrando como que ya es una señal del fin de los tiempos. Ok, no. Por último, uno de los datos que puede inferirse de leer la Biblia a detalle es que la Tierra, sacando cuentas, tiene entre 6 a 10.000 años de creación, según la Biblia. ¿Ok? Dígame si es que en serio se puede creer eso. El universo como tal tiene más de 13.500 millones de años. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y de eso encontramos evidencia científica que la respalda. Durante todo este tiempo, la vida en la Tierra estuvo cerca de ser aniquilada unas 5 veces. Y lo podremos tocar a fondo en programas posteriores porque son datos súper interesantes. Espero haber sido claro en este corto tiempo y os invito a que puedan profundizar los temas que crean de su interés. El cuestionarse todo tiene un gran beneficio, que es la amplitud con la que puedes ver las cosas a partir de que dejes de lado ciertos paradigmas y decidas ver más allá de lo que nos contaron o inculcaron.
El camino no es fácil y no es para todos. A veces pienso que sería más fácil ordenar al cerebro que se mimetice con lo que cree la mayoría y alinear un poco el pensamiento. Claro, sí, sería más fácil creer. Es más fácil creer, pero no hallo que sea lo correcto. Solo tenemos una vida y es esta. Tratemos de aprovecharla al máximo y cuestionando todo, veremos que hay más de una respuesta para una misma pregunta. Analicemos objetivamente, sin sesgos, y solo ahí, cuando descubramos la verdad, seremos realmente libres. Y hay una frase muy interesante, final, de Ricky Gervais. Es conocido por ser el presentador de los Globos de Oro, más ácido de la historia. Cómico británico, además. Sí, británico. Y que tiene una muy buena serie en Netflix que se llama Afterlife, que la recomiendo completamente. Dice él, la ciencia busca la verdad y no discrimina. Para bien o para mal, averigua cosas. La ciencia es humilde. Sabe lo que sabe y sabe lo que no sabe. Basa sus conclusiones y creencias en pruebas sólidas. Pruebas que se actualizan y actualizan constantemente. No se ofende cuando surgen nuevos hechos. Abraza el total de conocimientos. No se aferra a las prácticas medievales porque son tradición. Si lo hiciera, en vez de una inyección de penicilina, recibirías una sanguijuela ahí abajo en los pantalones y rezaría. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. De algunas cosas que quería subrayar de lo que has dicho que se me han venido a la mente, ¿no? Ricky Gervais también tiene una película que se llama La Mentira Original. Si la quieren ver, es bien interesante. El tema de cómo se origina la mentira. Y tiene mucho que ver con el tema de Dios. Sí. Sí, yo la recomendaría. Luego es el tema, sobre todo, que tiene que ver con lo que dijiste, ¿no? Tenemos una vida y es esta. Y tiene que ver mucho con el sentido de la trascendencia, ¿no? Del ser humano. No es tanto el miedo a la muerte, es el miedo a no trascender, el miedo a no terminar y no haber hecho lo que querías hacer y no haber logrado lo que uno buscaría, que creo que ese en particular es el miedo real que tenemos los seres humanos, Sí, más allá de morir. Porque la muerte, como tú dices, es una realidad. Nadie escapa de la muerte, por lo menos hasta ahora. ¿No? Así es. Sí. Exactamente. Y bueno, Interesante. nuestro querido amigo Jesús está listo, preparado. Jesús, por favor. Las noticias. Bueno, muy interesante han dicho hoy día y con la última frase de Daniel que estaba hablando sobre la ciencia, sobre cómo busca refutarse y también probarse y no discrimina. Y me parece muy importante porque ya para cerrar el año, creo que sería importante saber qué cosas hacen para el año 2021. Y la página Nature ha publicado una serie de cosas que será importante poder conocer. Lo primero son los detectives COVID. En la OMS va a enviar a China en enero para identificar la fuente de la pandemia del COVID-2019. Se comenzará en Wuhan y se buscará revisar, obviamente en las etapas iniciales, la carne y los animales que se ven en el mercado de la localidad. Así que a tener mucho cuidado, por favor. Tampoco acá en Perú deberían también revisar los lugares donde venden acá en la calle. Por favor, no consuman ahorita en la calle. Segundo son las vacunas y la pandemia. Como ustedes bien saben, ahorita las vacunas fabricadas por Pfizer están basadas en ARN y se tienen que mantener a temperaturas muy bajas, casi 60 grados, más o menos. Es una temperatura, de verdad, bastante baja, similar al corazón de mi ex. No. Pero lo que se va a buscar es que las otras compañías, como las farmacéuticas, Novavax y Johnson Johnson, puedan empezar a construir otro tipo de vacunas que, en primer lugar, sean muchísimo más sencillas de aplicar, no necesiten dos dosis, y lo segundo, que solamente puedan inyectarse, o por el contrario, se puedan ser vía por la nariz. Otra cosa muy importante para el próximo año es que por fin, para todos los que utilizamos SIHU, porque hemos leído literatura científica y nos quieren cobrar $21, se ha aplicado el plan S. Eso quiere decir, hay un montón de inversionistas dedicados a las ciencias que están haciendo un proyecto de acceso abierto para que durante 2 años las más prestigiosas revistas puedan dar
de manera gratuita. Genial. Otra cosa más, la renovación de células madre. La Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madres ha realizado una guía sobre estudios de estructuras similares a embriones humanos, que se van a cultivar a partir de las células madre in vitro. ¿Esto qué significa con estos estudios que se han hecho? Que se puede alargar la regla de los 14 días donde los investigadores pueden trabajar con un embrión humano producido in vitro. ¿Esto para qué va a ayudar? Para comprender sobre todo por qué hay tantos embarazos tempranos que terminan en un aborto espontáneo. Por último, la droga de Alzheimer. Para todos mis colegas psicólogos y para todos los psiquiatras, actualmente en Estados Unidos los reguladores estadounidenses van a decidir si este fármaco que se ha creado, nombre aducanumab, fabricado por Biogen, este anticuerpo que tiene, que se une a una proteína cerebral llamada amiloide, fue utilizado para ralentizar el avance de la enfermedad del Alzheimer. Esto es muy importante, puesto que obviamente esto se cree que puede desencadenar la enfermedad y ayuda en todos estos casos, ¿no? Sin embargo, también reafirman de que ya ha habido estudios antes y no han ofrecido resultados contradictorios, algunos a favor, otros en contra. Actualmente existe una gran controversia, así que vamos a ir a... Y China va a enviar a Marte el Taiwan 1, que va a buscar aguas y signos de vida utilizando 3 instrumentos. Ahora, esto es muy importante porque he estado viendo durante la semana este tipo de noticias. Para aquellas personas que se están vacunando, ¿se pueden quitar la mascarilla después de vacunarse? No se la quiten. ¿Por qué? La vacuna está diseñada para disminuir la gravedad de los síntomas y muchas veces evitar su aparición, pero no es que eviten el contagio. ¿Eso qué quiere decir? Si tú te vacunas y otra persona está contagiada y te tose o te transmite el virus, no vas a tener síntomas, muchas veces ni siquiera va a haber una aparición. Sin embargo, no significa que no tengas esa enfermedad y que no la puedas contagiar, simplemente que tú vas a estar bien, y en ese sentido, por eso es que están todavía creándose otros tipos de vacunas para mejorar el efecto. La idea ahorita es evitar que las primeras puedan seguir sufriendo bajas, sobre todo para la vida humana. Por último, y este es bastante importante, cientos de investigadores revelen cómo el espacio dañará las células de los astronautas en un futuro. Actualmente hay alrededor de 3 o 4 en los próximos años misiones donde se enviará astronautas, y por ello se está evaluando en qué condiciones los astronautas, al irse al espacio, cómo se puede afectar su cuerpo. Por ejemplo, se ha averiguado que con la microgravedad el corazón se hace más esférico, la sangre se acumula en la cabeza, o cambian la forma de los globos oculares, etc. Por ello, actualmente están buscando métodos para reducir ese tipo de impactos, como por ejemplo la hibernación. Por último, para poderles recomendar el libro de la semana, porque yo también quiero meterme a este mundo y pensar un poco cómo podría acabar el Homo sapiens. Y en ese sentido quiero recomendarles, para que se pueda debatir, el libro Homo Deus. En este libro, Yuval Noah Harari, desde su punto de vista, describe que los problemas de ahora son la felicidad, el deseo de inmortalidad y el anhelo de la divinidad. Es un problema, ¿no? Y justamente Harari señala de que nos vamos a volver en un futuro como dioses en el sentido griego, es decir, vamos a tener capacidades como diseñar, crear seres vivos, transformar nuestros cuerpos, etc. En ese sentido, les quiero recomendar este libro como para fin de año, para que podamos ponerlo a debate, ¿no? Si esta nueva perspectiva nos puede ayudar o no a comprender, y si esta manera de eliminar el Homo sapiens por el Homo Deus sería correcto o no. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Yo estoy leyendo el primero, que es Sapiens, está bien interesante. De hecho, sí creo que es un tema también para tocar a futuro, el tema de si nos van a desplazar las máquinas, ¿no? Y justamente ahí preguntaría, ¿en qué momento vamos a dejar de ser humanos para ser máquinas, o en qué momento las máquinas van a dejar de ser máquinas para ser humanos? Creo que sería la pregunta más interesante, ¿no? Yo sí leí este libro, es muy, muy interesante, pero también tiene mucho de imaginación.
Se me hace recordar a la época en que la gente tenía miedo a la revolución industrial porque decía que iban a las máquinas a reemplazar a los humanos y etcétera, etcétera. Entonces, hay partes interesantes, pero hay que tomarlo con pinzas. O sea, es importante leerlo para poder criticar desde el nivel escéptico que estamos haciendo, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Exactamente. Y si quieren más referencias de videojuegos, yo les puedo dar un par. Cyberpunk, que acaba de salir. Es una idea bastante clara de lo que está hablando, me parece, Jesús, ¿no? Bueno, y películas hay un montón, El Hombre Bicentenario, si quieren ver, ¿no? Por ejemplo. Series, Yo Robot, Yo Robot, series Altered Carbon, con Will Smith, sí. Hay varias referencias bien interesantes. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, siempre tan ilustrativo. Qué buenas noticias. El tema de la vacuna me parece súper importante. Lo que has mencionado. Sí. Con las noticias deberíamos estar cerrando hoy día el programa. Esperamos que haya sido de su gusto. Pero yo quiero que primero Quique y Daniel se despidan. Y yo quería al final robarme unos 5 minutos de su tiempo para contarles algo también bien importante. Sí, muchas gracias, Arturo, por cederme la palabra y espero que el programa ha sido de su agrado. Es nuestro segundo programa y el último del año y igual, no nos tomamos nada de vacaciones porque la otra semana volvemos con otra temática y dentro de ella mucho más por hablar cada uno de los tres y Jesús ilustrándonos con las noticias del año 2021, las noticias científicas. Así que eso, que pasen unas felices fiestas y nos vemos la próxima semana. Gracias por la sintonía y como siempre sus comentarios serán respondidos. Todas las intervenciones que han tenido en que no podemos responder en vivo, se les va a responder al interno. Muchas gracias por la sintonía y que pasen un feliz año, por favor sin excesos y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, por el mismo canal. Bueno, yo también voy a hacer lo mismo, pero quería aprovechar un tiempito para contarles algo especial. Cuando comenzamos el programa dijimos si una de las preguntas era si somos realmente importantes en el universo. Y no creo que haya otra manera de poder responder esta pregunta que utilizar a Carl Sagan en Cosmos con esta famosa imagen de la Tierra que se llama un pálido punto azul, ¿no? Una imagen como la pueden ver ahí y se ve la Tierra, un pálido punto azul. Y lo bonito de esta imagen es que fue la última foto que tomó el Voyager, de hecho una de las series de las fotos que tomó el Voyager antes de salir del sistema solar en un día de San Valentín en 1990. Volteó las cámaras y tomó una serie de fotos. Una de estas fotos fue esta famosa foto. Y Carl Sagan le dedicó algunas palabras que me gustaría decirlas para que tengan una idea de si realmente somos importantes. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida por un rayo de sol. Eso somos, una mota de polvo suspendida por un rayo de sol. Eso sería todo. Pasen un muy buen año, buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.